Buenos días, doctor Palomares, y a todos los que visualizarán este video. Mi nombre es Abraham Cárdenas. En este video voy a presentar el título de mi investigación. Se denomina Determinantes macroeconómicos del índice selectivo bursátil de la Bolsa de Valores de Lima, desde el 2010 hasta el 2000. Y pasamos directamente al grano. El planteamiento del problema. En este caso hay que entender que un mercado bursátil lo tiene todos los países. Cada país tiene su bolsa. Esas bolsas tienen indicadores. Los cánceres son los índices bursátiles que sirven para la toma de decisiones que realizan los inversionistas. En este caso, en el Perú tenemos uno que es el índice selectivo bursátil, el cual tiene el siguiente comportamiento. Como se puede ver en la parte desde el 2009, una caída del 73%, posteriormente otra caída del 63,50% y luego posteriormente tenía alineamientos de recuperación, pero al final volvió a caer. Y se puede ver que desde el año 2010 hasta el 2019 ya más parece que tiene un lineamiento horizontal. ¿Ya? ¿Y eso qué genera la economía? Y también clave recargar que también hay índices peruanos que están muy bien, como se puede ver el de los bancos, más de 387% de crecimiento. Pero en este caso, el problema que genera el comportamiento que tiene, o esas bajadas, o esa constante linealidad que tiene la variable de estudio, genera problemas. En este caso, el primer problema es las empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa no podrán fondearse de manera óptima, ya que ya pues, no tienen ningún lineamiento de crecimiento, ¿cierto? Así es como lo demuestra que hasta 248% del monto de negociación ha bajado en esos tiempos. Posteriormente, el segundo afectado es los inversionistas. Los inversionistas, en este caso, son los que pertenecen al mercado secundario y ellos también son afectados. ¿Y eso qué genera? Que el, y eso genera básicamente que ellos no puedan generar rentabilidades, pues porque ven la tendencia y, bueno, es simplemente una tendencia horizontal. ¿Por qué debe invertir? El tercer afectado son las medianas empresas. Las medianas empresas, ¿por qué? Pues porque ellos necesitan dar el salto para ser transnacionales y por lo tanto toda empresa transnacional pertenece y cotiza en bolsa. Y para ese salto, ¿qué es lo que pasa? Si un índice tiene ese comportamiento de no crecer, van a tener que cotizar sus acciones en un precio bajo. Sería muy diferente si el índice tuviera lineamientos crecientes. Por lo tanto, y cabe mencionar que más del 92,7% de las empresas peruanas son pymes, son una gran cantidad de empresas que podrían dar el salto y podrían apalancarse de manera óptima, pero no. En este caso, pues porque las mejores empresas tienen esos índices de cotización. Siguiendo, también tenemos el marco teórico, un punto muy importante. En este caso, quiero simplemente recalcar que se queden con las políticas expansivas como contractivas que hace una economía. ¿Qué es lo que pasa? Si esa situación se da inesperadamente, afecta la expectativa que tenía el inversionista. Y eso es lo que quiero que lo tengan claro. Afecta la expectativa. Es lo que dice Blanchard. Y Blanchard también hace una comparación de qué pasa si hacen una política expansiva en la cual bajan la tasa de interés. En este caso, la tasa de interés representa el que paga los bonos, como se puede ver en la primera gráfica. Si baja la tasa de interés, quiere decir que está pagando menos rentabilidad los bonos. Por lo tanto, el precio de las acciones sube porque van a cotizar más ahí. Y de la misma manera, las siguientes gráficas nos mencionan lo mismo, con análisis más complejos, y es lo que dice. Y aquí pasamos a los factores intrínsecos que plantea la Bolsa de España. Y quiero plantear muchas variables
pero en este caso solamente me quedaré con la que he usado. Y quiero que entiendan que las bolsas internacionales afectan a otras bolsas. ¿Qué quiere decir? El comportamiento, aunque no sean geográficamente ubicados, su comportamiento puede afectar a otras bolsas. Es el punto que quiero que entiendan. Posteriormente, también tenemos el de las bolsas de México. También tienen varias variables, pero en este caso nos quedamos con que la balanza, la balanza comercial afecta al índice. En este caso, las exportaciones y importaciones. También tenemos la propuesta teórica. ¿Qué es lo que pasa? En la propuesta teórica tenemos a las expectativas empresariales. Las expectativas empresariales tienen como avalo a las teorías de Alonso, Hamilton y la teoría de Blanchard que hace rato les acabo de mencionar. ¿Qué dicen? Que las expectativas sí son muy importantes en los índices. En este caso, teoría de Hamilton con la teoría de Dow-Jones dicen que las tendencias se afectan por las expectativas. Posteriormente también tenemos al FTC colombiano. Recuerden que les dije cerca de que las bolsas afectan a otras bolsas, pues ahí está. Aquí también ha sido comprobado, por lo cual aquí está el nombre del autor, es Vallejo y Torres. También tenemos el total de minero exportado. En Perú, en este caso, son las variables que hemos elegido y las teorías que nos avalan, que nos aportan, más serían el de Díaz, el cual menciona que la balanza comercial, exportaciones, importaciones, sí tiene impacto. Y además, algo muy importante, un análisis que realiza López y García, es que cómo el comportamiento de qué acciones conforma ese índice es muy importante. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Se analizó de qué empresa está conformado ese índice y se vio que la mayoría era minería. Por lo tanto, la total exportación de minería sí afecta, sí tiene impacto. Después de eso, pasamos ya al tema de resultados. Quiero mencionar en este caso que se analizó como 60 variables, pero tenía un problema, o sea, no eran causales. Las variables de estudio que encontré no causaban, a pesar de que la teoría, los antecedentes me mencionaban que sí causaban, pero no, o sea, no tenía nada que ver. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el problema? El problema era que yo tomé desde el 2007, no, era desde el 2000 hasta el 2019. ¿Qué pasaba? Que yo consideraba ese quiebre estructural del 2007. Y además, tenemos que entender que un mercado bursátil es muy volátil y se cotizan diariamente, o sea, los cambios son muy bruscos y por lo tanto, tomar un tiempo tan largo y con quiebra estructural afecta el modelo. Y es por eso que al momento de borrarlo, solo así aparecieron tres variables que causaban al índice de estudio. En este caso, tuvo un tratamiento de las bases de datos, la mayoría fue de Banco Central de Reserva, la fuente principal, y solamente el FTC colombiano se sacó del investing.com. También tenemos, todas las variables fueron convertidas a trimestrales, también todas las variables fueron tratadas en base 2007 T4. Los resultados. En los resultados, como ya les mencioné, aquí estamos avalando las expectativas, la tasa minera, el FTC también, que es el índice de Colombia, el cual presentó. También tenemos que en este caso ya les mencioné acerca de cuáles eran los marcos teóricos que avalan nuestras variables en este caso. En ese momento podemos analizar que cada uno de ellos tiene un orden de cointegración de orden 1, la variable índice selectivo posteriormente de orden 1 y dos de ellos son de integrado de orden 2, para lo cual fueron tratadas y por lo tanto en este caso pasó lo siguiente. Se aplicó logaritmos, también se aplicó un rezago a aquellas variables que eran de integrado de orden 2, así como también se aplicó el census X 12 y la DAMI también. Todas esas correcciones generaron que nuestro modelo sea lo más óptimo posible, en el cual también se hizo la test de cointegración de Engel y Granger, que sí pasa, por lo tanto,
el modelo no tiene indicios de que sea espuria. También, también se realizó la matriz de Markov. La matriz de Markov en este caso nos va a corroborar si el signo, por lo menos la interpretación, está correcto. Por lo tanto, aquí se comprueba que sí, básicamente son positivos, y también se ha comprobado que en el modelo el impacto de todas las variables son positivas. Posteriormente, tenemos el test para contestar los supuestos, los más importantes de manera resumida. Tenemos el test de normalidad, el de linealidad, el de heteroelasticidad, que eran testes, pero hay que recalcar que el de Arch es el más importante, pues porque para series de tiempo es el más óptimo. También tenemos el test de Broch and Godfrey, también en dos rezagos, es muy importante que sean en dos rezagos, también la linealidad en dos rezagos, y en este caso se puede ver que el p-valor de todos ellos resultaron ser mayores a 5%. Y eso es algo muy bueno, pues porque pasarían todos los tests, todos los problemas que generan estos tests en resumen, y por lo tanto el modelo sería mucho mejor. Ahora también tenemos el test de causalidad, el que les mencioné que había muchos problemas, pero en este caso sí se pudo, gracias a que se borró el quiebre estructural. También tenemos el test de multicollinealidad. En este caso, según el BIF, factor de inflación de varianzas, se puede ver que no hay problema de multicollinealidad, pues porque el BIF resultó ser menor a 10. También podemos ver el test de multicollinealidad de la correlación de las variables independientes fueron muy bajas. Por lo tanto, no habría problemas, una multicollinealidad entre las variables independientes. También tenemos el coreograma antes y después, que se puede ver que pasamos de, bueno, del antes y después, que ha mejorado bastante. Posteriormente también tenemos el test de Kusum para saber el quiebre estructural. Se puede ver que en el año 2015 y 2016 hay un quiebre estructural, y 2009, 2019. Pero ¿qué pasa cuando aplicas el test cuadrado? Pues resulta que están dentro de las bandas, dentro de lo aceptado. Y eso genera una incertidumbre, ante lo cual se realizó el análisis residual, en el cual también se puede ver que en el año 2015 y 2013 confirmamos que en el año 2015 sí hay quiebre estructural, y también en 2013 hay quiebre estructural. Para corroborar más ese tema, se puede ver que en el año 2013 se puede ver que el FTC está demasiado elevado. También en el año 2019 también se ve que está muy elevado, y indudablemente el 2015. Todos ellos están muy bien fundamentados, o sea, qué pasa en Colombia y en Perú para que estos índices varíen. Se analizó la economía de cada DAMI puesta, y es muy importante recalcar, bueno, en este caso solamente les mencionaré que en 2015 las exportaciones mineras bajaron, y también el FTC colombiano que ellos manejan está conformado en mayoría por empresas mineras también. Por lo tanto, ese impacto que ellos tienen son muy similares, pero casualmente el FTC colombiano es el que causa. En este caso está comprobando que ahí también tienen todo, todo completamente argumentado. Posteriormente también tenemos la discusión. Bueno, en la discusión se puede ver que, bueno, se discuten los antecedentes, en el cual se pudo ver que el PBI, bueno, unos autores pensaban que el AFP aportaba mucho al mercado bursátil, pero en este caso no ha sido así. Pues, ¿por qué? Pues porque la AFP peruana prefiere invertir en bolsas extranjeras. Eso pues porque tiene mayor rentabilidad. Pero en cambio en Colombia prefieren invertir en la bolsa colombiana, y eso hace que tenga una gran participación. También se puede ver en el marco teórico, la teoría de Blanchard, de que ellos dicen que los bonos afectan, pero en realidad no. Otra discusión también es de las hipótesis, que anteriormente se planteó muchas otras variables y al final, bueno, resultaron ser rechazadas, pero ahora ya tenemos a los óptimos.
Posteriormente, tenemos las conclusiones, que serían respondiendo al objetivo, al problema, al objetivo e hipótesis general. Y se puede decir que son las variables que ya les mencioné. Ahora, en los siguientes tres índices se está interpretando los coeficientes de qué pasa cuando aumentan en 1%, y de esta manera confirmamos las hipótesis específicas. Y sin más que decir, pasamos a algunos puntos más, otras conclusiones que tal vez sean mejores, en el cual tenemos de que existe sospechas de que este modelo no funcione en situaciones de crisis. ¿Por qué? Pues porque solamente al momento de borrar la crisis del 2007 hubo variables que causen a la variable de estudio. Y por lo tanto, en este caso de coronavirus, probablemente estas variables no tengan mucho sentido, por lo tanto, tal vez ni siquiera causan. Y esa sería una conclusión importante. También, esta investigación va a servir mucho, más que generar políticas públicas, va a servir mucho a los inversionistas de opción binaria. Ellos no necesariamente necesitan que este índice tenga un lineamiento creciente, solamente ellos hacen apuestas para ver si va a bajar o va a crecer. Por lo tanto, tener ya toda una base analizada de 60 datos y tener los más óptimos ya es un gran aporte. Sin mencionar que las expectativas también son, son ya predichas. Por lo tanto, con eso, apoyándose con lo demás, pueden generar estrategias más óptimas. También se ha llegado a la conclusión de que no se puede hacer un bar, un BEC, pues porque no hay causalidad entre dos variables. En este caso, la variable principal, bueno, pues apenas se llegó con la causalidad de las dos variables de estudio y no hubo ninguna significancia entre dos variables. En recomendaciones, solamente menciono unas cuantas, en el cual los inversionistas hacen un análisis técnico, deberían considerar, bueno, las variables que hemos encontrado. Muy importante. También no se puede hacer políticas manipulando las expectativas, porque ha sido tan bien trabajada que ha predecido, que ha sido muy causal con el tema del índice selectivo y que ha sido muy coherente, o sea, ha estado muy bien llevado durante estos años las expectativas empresariales. Y eso es lo que se ve. Y manipularlos de alguna manera, pues para hacer que consigan más fondos las empresas, pero no sería algo muy erróneo. Y también, claro, otra recomendación es que los que hacen opción binaria agarren un grupo de acciones que tenemos, bueno, un grupo de acciones del índice selectivo que ya está, y que haga el mismo análisis que estamos haciendo, que haga el mismo análisis y probablemente tal vez salga más exacto y eso generaría mejores estrategias. Y por último, podemos decir que se tiene que hacer necesariamente un análisis diario, semanal y mensual, pues porque es muy volátil y también probablemente se hagan más variables significativas en caso se haga de esta manera. Muchas gracias, profesor, y a todos los que vieron este video. Espero que les haya gustado.